todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar únicamente de rectas, sus representaciones. Sé que ya se vieron en los modelos lineales, pero me gustaría decir algunas características que no se dijeron. Por lo pronto, la definición de una recta es simplemente mx más b, donde tenemos que las constantes m y b nos dan información acerca de la recta. Cuando m es 0, lo que tenemos es una recta horizontal y la función es únicamente una constante, ¿de acuerdo? La altura de esta constante está definida por b. Por otro lado, cuando m es positivo, vamos a tener que la gráfica de la recta es creciente, mientras que cuando m es negativo, vamos a tener una recta que es decreciente. Es decir, conforme x va aumentando, el valor de la recta va disminuyendo en el eje de las y's. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Por ejemplo, esta recta es una recta creciente. De acuerdo, ya tenemos los tres casos. Ahora, ¿dónde toca? Una pregunta es, ¿dónde toca la recta a los ejes? ¿Sí? Al eje de las y's, la recta la va a tocar exactamente en B, ¿de acuerdo? Entonces, B ya nos dice dónde atraviesa la recta el eje de las y's. Por ejemplo, nosotros vemos en este ejemplo que B es menos 2, por lo tanto, la recta toca en menos 2, ¿sí? Aquí, en este caso, 3 es positivo, entonces la recta, como ustedes pueden ver, es creciente, ¿sí? Ahora, ¿dónde toca la recta el eje de las x? Si es una constante p distinta de 0, nunca la va a tocar porque va a ser paralela al eje de las x. Pero si m es positiva o negativa, es decir, si m es diferente de 0, podemos calcular este punto por medio de una fórmula. El punto donde la recta toca el eje de las x es menos b entre m, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí 3x más 2, entonces menos b entre m es menos 2 entre 3, o sea, 2 tercios. Y como ustedes pueden ver aquí, 2 tercios es el punto donde toca a la recta de las x. Por lo tanto, con estos tres datos, la pendiente, dónde toca el eje de las y's y dónde toca el eje de las x, para nosotros ya es muy sencillo esbozar la recta, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Bien, entonces, ya que sabemos cómo esbozar, cómo graficar una recta, nos conviene saber dos fórmulas. Una frecuente es, si ya conocemos la pendiente de una recta, la pendiente m nos dice qué tan inclinada está la recta, ¿de acuerdo? Ya vimos que m igual con 0 es horizontal, m mayor que 0 es creciente y m menor que 0 es decreciente. Ahora, si ya conocemos esa información, ya tenemos la pendiente y quisiéramos que la recta pasara por un punto al cual yo le llamo x0 y y0, la fórmula es y menos y0 es igual a m por x menos x0, ¿sí? Esta es la fórmula de la recta con pendiente m que pasa por el punto x0 y y0. Entonces, para determinar una recta necesitamos la siguiente información, ya sea su pendiente y un punto por el cual pasa. Pero si no tenemos la pendiente y conocemos dos puntos por los cuales pasa, tenemos esta fórmula. La línea o la recta que pasa por los puntos x0 y y0 y x1 y y1 es simplemente la misma fórmula que nosotros ya teníamos, pero nos hace falta la información de m, nos hace falta la pendiente. Y simplemente la pendiente la obtenemos haciendo esta fórmula, x1 menos x0 entre y1 menos y0, ¿de acuerdo? Mientras y1 menos y0 no sea 0. Bien, entonces para saber cuál es la pendiente de la recta, es decir, para saber cómo es la recta que pasa por dos puntos, la fórmula y igual a mx más b de la recta que pasa por dos puntos, simplemente necesitamos esta fórmula. Bien, vamos viendo el siguiente teorema. Las rectas f1 de igual a mx más b y la otra recta menos 1 entre m más b son ortogonales. Ortogonales quiere decir que entre estas rectas se forma un ángulo de 90 grados. La demostración es
extremadamente sencilla. De hecho no es única, podemos tomar cualquiera, pero de la exposición o del video de funciones trigonométricas, nosotros ya sabemos, siguiendo la definición, que el coseno de 0 es 90 grados. Entonces nos gustaría saber si el ángulo la pendiente, que forma la pendiente de la primera recta, más el ángulo de la pendiente que forma la segunda recta, a los cuales yo llamo alfa y beta, es pi medios. Ajá. Y bueno, nosotros ya sabemos que el coseno de 0 es pi medios. Restringiendo el coseno, por supuesto, desde 0 hasta pi, nosotros sabemos que coseno de 0 se cumple para muchísimos más ángulos, pero sería darle más vueltas al círculo. Entonces, nos interesa entre un ángulo de 0 y 2pi. Esto quiere decir que coseno de pi medios es 0 y es el único ángulo que nos interesa. Ahora, siguiendo la definición de seno y de coseno, porque la vamos a necesitar en esta identidad, nosotros sabemos que coseno de alfa más beta de la suma de dos ángulos es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Bien, dicho esto, nosotros de las rectas que tenemos que cuando avanzamos una unidad en la primera recta, subimos n unidades en y, ¿de acuerdo? Y la hipotenusa, bueno, el teorema de Pitágoras es muy fácil de obtener. Entonces, nosotros sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto quiere decir m entre la raíz cuadrada de m cuadrada más 1. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 1 entre la raíz cuadrada de m cuadrada más 1. Entonces, ya sabemos cuánto vale el seno y el coseno de alfa. Información que necesitamos aquí, ¿de acuerdo? Aquí necesitamos el coseno de alfa y aquí el seno de alfa. Bien. Entonces, para beta tenemos que el seno de beta es el cateto adyacente, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto quiere decir que es menos 1 entre m entre la raíz cuadrada de 1 entre m cuadrado más 1. Y el coseno de beta es simplemente 1 entre la raíz cuadrada de 1 entre m cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces sustituimos los valores que acabamos de calcular para seno y coseno, con lo cual obtenemos este. ¿Sí? En el caso de los senos, el m se elimina con m. Aquí ya eliminé esos m's, m entre m, que es igual con 1. Y tenemos que esto es una resta del mismo valor, por lo tanto da 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que el coseno de pi medios es 0 y pi medios es 90 grados. Es ortogonal, entonces el ángulo entre estas dos rectas es de 90 grados. Bien, pasamos a la siguiente definición, dado que es muy conocida esta representación de las rectas, pero es muy útil también tener una parametrización de las rectas, dado que ya en un video pasado se vio parametrización. Sería bueno ver la parametrización de las rectas y la parametrización de cualquier recta que pase por el origen. Y algo bonito es que las parametrizaciones, como ustedes vieron, no siempre son funciones. Entonces, esta parametrización sí permite construir la recta vertical, cosa que allá no es posible porque es una función y la recta vertical no es una función, pero la recta vertical sí se puede parametrizar. ¿De acuerdo? Entonces, la parametrización de la recta que pasa por el origen es cualquier múltiplo de un vector. ¿Sí? Un vector tiene dos cualidades. Tiene magnitud, quiere decir que de qué tan largo o corto es el vector. ¿Sí? Y tiene dirección, es decir, hay un ángulo que describe, digamos, con respecto al origen de dirección. Entonces, si a nosotros se nos pide esbozar la recta en este ejemplo, de RT igual a TV, si ustedes se fijan, si tenemos un vector de magnitud 1, es este vector, y la recta está definida por la magnitud del vector que va creciendo, ¿sí? Porque al multiplicar cualquier vector por una constante, cambiamos únicamente la magnitud del vector, pero no su dirección. El vector siempre está apuntando al mismo lado, ¿de acuerdo? Incluso,
Cuando nosotros lo multiplicamos por 0, obviamente queda el origen. Entonces R de 0 siempre es el origen, 0,0, eso no es muy interesante. Pero cuando multiplicamos el vector por cualquier número negativo, lo que obtenemos es el otro trozo de la línea que va hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que un vector puede tener cualquier dirección en los 360 grados o 2pi, entonces tenemos aquí la representación de cualquiera de las líneas. Al hacer crecer el vector, estamos recorriendo esta dirección de la línea, y al multiplicar el vector por cualquier número negativo, estamos recorriendo la otra mitad de la línea. ¿De acuerdo? Y esto se ve aquí. Aquí tenemos el vector en rojo, el cual está representado por estas coordenadas 1,1. Dos veces el vector, aquí está en negro, y menos 1 por el vector, es el mismo vector apuntando a la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, pero esto solo nos representa las rectas que pasan por 0. Y nosotros sabemos que no todas las rectas, por ejemplo esta, pasan por 0. Entonces, ¿cómo construimos una recta que no pase por 0? ¿Cómo la parametrizamos? Eso es muy sencillo. Necesitamos un vector R0, ¿sí?, que desplace cierta recta. Entonces, si nosotros ya tenemos esa recta que pasa por el origen, pero la recta que deseamos está más arriba, R0 lo que va a hacer es levantar, desplazar esa recta hasta que se ajuste a la recta que nosotros estamos buscando. Es el trabajo de R0, ¿sí? Algo interesante es que esta representación vectorial no es única. Y no es única porque R0 es cualquier vector que toque la recta que estamos buscando. Y por ejemplo, V, nos interesa cualquier vector que tenga la dirección de nuestro interés, de nuestra recta, ¿sí? V puede ser un vector mucho más grande o mucho más chico, no importa, describe exactamente la misma recta. Bien, entonces, aquí está R0. R0, si ustedes se fijan, nuestra recta original la desplaza en esta dirección, ¿de acuerdo? No importa si la desplaza a la izquierda, no importa si la desplaza hacia arriba, o como este R0, si la desplaza en diagonal, la recta es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es, en este ejemplo, una parametrización de la recta. En general, la parametrización de la recta es simplemente R0 más TV, ¿sí? Donde V no debe de tener magnitud 0 porque no nos va a dar una recta, por supuesto. Entonces, esta es la parametrización de la recta, no necesariamente que pase por el origen. Si R0 es el vector 0, esa recta sí va a pasar por el origen, ¿de acuerdo? Y noten que R evaluado en 0 nos da simplemente 0. Bien, entonces, nosotros aquí tenemos este ejemplo, esposen la recta donde el vector es 1,1 y R0 es menos 1,1, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la respuesta ustedes la pueden ver aquí. R0 es simplemente desplaza la recta que nosotros teníamos inicialmente hacia arriba a la derecha, en diagonal, y simplemente tenemos la misma recta, nada más que desplazada, ya no necesariamente pasa por el origen. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dado f de x igual a mx más b, exprese f de la forma paramétrica de rt. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo esta fórmula es que si nosotros tenemos una función que es mx más b, quisiéramos saber cómo es la parametrización de esta forma, r0 más tv. Y eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo porque f evaluado en 0 es simplemente b. Entonces nosotros podemos elegir el vector R0 como 0,b, un vector que apunte hacia la constante b. Ya, si b es positiva, bueno, el vector va a estar apuntando hacia arriba, o si b es negativa, el vector va a estar apuntando hacia abajo. Bien, entonces ya tenemos R0 es, b, y lo que nos da la pendiente, de hecho, lo que nos da la pendiente en aquella fórmula es m, y lo que nos da la pendiente aquí es el vector v. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es elegir v como 1,m, ¿sí?
que es el vector que nos da la dirección, ¿de acuerdo? Y tiene mucho sentido porque el vector dirección contiene a m. Bien, por otro lado, este ejemplo dice, dada la parametrización r de t igual a r de 0 más tv, determine f igual a mx más b. Es decir, lo que nosotros queremos es m y es b, ¿de acuerdo? Para calcular esto es extremadamente sencillo, ya que vamos a usar la fórmula de la recta que pasa por por dos puntos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de hecho vamos a usar en realidad esta fórmula, porque la pendiente nos la da el vector que determina la dirección, ¿sí? Si nosotros definimos las coordenadas del vector R0, que es R1, R2, y V es igual a V1 y V2, la pendiente la obtenemos dividiendo V2 entre V1. Eso es muy sencillo. Ya tenemos este elemento de la pendiente. Ahora necesitamos solo un punto donde pase esta línea. Ajá, un único punto. Pero eso lo sabemos. El vector R0 nos da el punto donde pasa la línea, ¿sí? De hecho, R evaluado en 0 nos da R0 y las coordenadas de R0 son R1 y R2. Entonces simplemente usamos esas coordenadas y usando una vez más esta fórmula obtenemos que y menos R2 es igual a V2 entre V1, que es la pendiente, por X menos R1. Y con eso ya obtenemos la fórmula de la recta partiendo de su representación paramétrica. Obviamente para una línea vertical no va a funcionar porque no es una función. Bien, entonces, por último, este ejemplo, bueno, ya lo explicamos. Esboce la gráfica de f de x igual a 3x menos 2. 3 es positivo, entonces la recta tiene que ser creciente. Menos 2 nos da la coordenada donde toca el eje de las y, así que aquí está menos 2. Y tenemos que menos b entre m nos da el punto donde la recta toca el eje de las x, que es igual aquí a 2/3, ¿de acuerdo? Entonces, trazamos estos dos puntos donde la recta toca los ejes, trazamos una línea, verificamos que sea consistente el decrecimiento o lo constante de esa línea con el m, y con eso obtenemos nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.